Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Recientemente, la doctora Linda Colón Reyes presentó su publicación La herencia de la exclusión, desigualdad y pobreza en Puerto Rico, siglo XXI. El libro aborda un tema dramático y sumamente serio que atañe a todos los puertorriqueños. En la publicación se enfatiza en los estudios que lleva realizando el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas y otras entidades investigativas, y que demuestran la profundización de la desigualdad y la concentración de la riqueza, al igual que los adelantos que se han producido en las pasadas décadas. ¿Cuáles son los factores determinantes para este fenómeno? ¿Qué efectos o retos presenta la desigualdad y la pobreza para las sociedades? ¿Cómo puede la academia atender este asunto? Este es el tema de análisis hoy en Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Saludos nuevamente, les da la bienvenida como cada semana el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes, a los compañeros en el panel y al grupo técnico que cada semana nos acompaña. Está con nosotros hoy el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Saludos, Josian, saludos, Leandro, y saludos, Lisa, a todo nuestro equipo técnico que nos acompaña aquí en esta grabación y, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan a la distancia. Está con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la universidad. Saludos, Leandro, buenas tardes. Saludos, Josian, buenas tardes, saludos, Jorge Iván, saludos, Lisa, y vaya, como siempre, mi más afectuoso y cordial saludo a todo ese público que semana tras semana sigue nuestro programa. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian. Saludos, presidente. Saludos, doctor Leandro Colón. Gracias por acompañarnos, todos los que nos están escuchando semana tras semana. Encantada de estar aquí con ustedes. Como escuchábamos en los titulares, hace 2 semanas, en una actividad organizada por el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de nuestra universidad, estuvo entre nosotros la doctora Linda Colón Reyes, haciendo la presentación de este libro, La herencia de la exclusión, desigualdad y pobreza en Puerto Rico, sobre todo lo que está pasando en este siglo, lo que ha pasado en los años más recientes, años que sabemos hemos sufrido el impacto de fenómenos naturales, de la pandemia, pero también de otros fenómenos como los impactos de la ley 2022-60 y los efectos de gentrificación que han provocado en algunos sectores del país. Lo discutíamos hace unas semanas aquí, hablando sobre el tema del precio de la vivienda, entre otras cosas, y cuáles son las consecuencias que esos cambios demográficos y socioeconómicos han tenido para el crecimiento de la desigualdad, contrario a la superación de la desigualdad y por tanto mayores elementos estructurales de inequidad social y económica en el país. Vamos a estar, como en otras ocasiones, compartiendo con ustedes visuales y audio de la presentación del libro de la doctora Linda Colón, y luego entonces abriremos espacios de discusión entre los compañeros del panel. Les recuerdo que la conferencia completa y la discusión también por otros 2 miembros de la facultad de nuestra universidad, el doctor Hernán Vera y el doctor Edgar Rodríguez Ríos, están disponibles a través del canal Huellas del Futuro y en YouTube de nuestra universidad, para que puedan ver allí la presentación completa que se hiciera de este libro. Vamos entonces a escuchar la primera parte de la presentación de la doctora Linda Colón. Este libro está dividido en 5 partes, la primera de las cuales está dedicada a explicar los conceptos fundamentales de desigualdad, pobreza
y exclusión en el contexto de el mundo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en el mundo al respecto? Se utilizan también los conceptos fundamentales dentro de las ciencias sociales para explicar los orígenes y causas de estos dos graves problemas y mirar a su vez cuáles son las características de estos problemas a nivel global. Luego, las próximas partes están dedicadas a Puerto Rico y en la primera parte de la segunda sección hago una especie de historia de Puerto Rico desde la década de los 90 hasta el presente. Y comienzo por la década de los 90 porque en la década de los 90 comienzan a darse una serie de situaciones en Puerto Rico que van a ser la base de lo que está pasando al día de hoy, ¿verdad? Aparte de lo que había ocurrido mucho antes. Y es que en los 90 se empiezan a dar las reformas neoliberales y empiezan a darse las privatizaciones de distintas áreas del gobierno de Puerto Rico, bajo la gobernación de Pedro Rosselló. Otra de las cosas que va a ocurrir en ese momento es que comienza a aumentar la deuda pública en Puerto Rico. Así que en esa parte del libro, pues, explico cuál fue ese proceso que se dio en la década de los 90 y que en cierta medida va a ser el comienzo de la crisis, ¿no? En esa década también se da el cambio de la ley 936, por lo cual a partir de entonces se dan 10 años para la salida de las corporaciones 936. Y todo esto va a tener como consecuencia, ¿verdad?, el que se vayan de Puerto Rico muchas de las empresas dedicadas a la manufactura de medicamentos y de productos farmacéuticos. Ya en el siglo XXI, lo que vamos a estar viendo es la decadencia, ¿no? A lo largo de todo este siglo, pues empieza a darse una reducción del crecimiento económico de Puerto Rico, y con esa reducción se van a empezar a dar otros procesos, como va a ser el aumento en la inmigración de los puertorriqueños hacia Estados Unidos, y la consecuencia de esto es que al día de hoy han salido del país más de 600,000 personas, por lo cual nuestra población ha ido decreciendo rápidamente y al día de hoy pues el 26% de la población son personas mayores de 60 años. Y tenemos un crecimiento poblacional negativo, apenas nacen niños. Y esto pues tiene unas consecuencias, ¿verdad?, a largo plazo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la capacidad de producción del país. Otra de las cosas que va a ocurrir en el siglo XXI es que desde el punto de vista político se van a empezar a ver una reducción en el poder de los dos grandes partidos que han estado gobernando al país, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Y con esto pues vamos a estar viendo también este ir y venir, ¿verdad?, de estos dos partidos en el poder y de unas políticas sociales y económicas que son sumamente inestables. En la segunda parte del libro trabajamos todos los indicadores, en la tercera parte del libro se trabajan los indicadores relativos a la desigualdad social y a la pobreza en Puerto Rico y cuáles son los mitos que se utilizan para explicar ambos problemas en el país, como pues esos planteamientos que se hacen de que en Puerto Rico no hay pobreza, que lo que hay son vagos, ¿verdad? Que aquí a la gente lo que le gusta es vivir de lo que el gobierno les da y que por lo tanto estos problemas realmente no tienen una realidad específica. Así que en ese sentido pues estamos trabajando a partir de fuentes científicas como es el censo de población, como son los informes de la Junta de Planificación, etcétera. Cuáles son las características de cada uno de esos indicadores y entre ellos pues vemos los niveles de pobreza por municipio, los niveles de pobreza por sector
social, como pues son las mujeres, los niños, los ancianos. Vemos los recursos que existen en el país para trabajar con cada uno de estos indicadores. Miramos también cuál es la fuerza laboral, cuáles son los salarios que se pagan, ¿verdad? Y porque estos salarios mantienen a las personas bajo condiciones de pobreza. La distribución del ingreso y la diferencia en esa distribución de ingresos. ¿Cuáles son las ayudas gubernamentales? ¿En qué consisten? ¿Cuánto es el dinero que se le aporta con esas ayudas gubernamentales? Y miramos también las comunidades que están bajo condiciones de pobreza, ¿cuáles son sus características? Acá nos detenemos a mirar las características de los residenciales públicos, de las zonas que todavía al día de hoy son arrabales, y de las barriadas donde habita la mayor parte de las personas que viven bajo condiciones de pobreza. Tenemos una parte también que está dedicada a los factores subjetivos y aspectos psicosociales de la pobreza y todo lo que tiene que ver con la violencia que se genera en el país, precisamente porque existen unos sectores que no son incorporados en la economía y que se convierten en transgresores, ¿no? Y que se convierten en personas que entran dentro de la actividad criminal y la actividad del uso de drogas. Y bueno, en la última parte lo que hacemos es que miramos algunos de los programas de gobierno que se han llevado a cabo para combatir la pobreza. Ese es, en términos generales, el contenido del libro. Y bueno, el propósito de él mismo es que los estudiantes, los profesores y el público en general tengan acceso a una información que de otra forma pues habría que ir buscando la verdad en distintas fuentes para que puedan tener una mirada panorámica de cuál es la situación del país ahora en el 2024. Bueno, generalmente cuando nosotros hablamos de la herencia, y ese es el título del libro, ¿verdad? Imaginamos un botín millonario en el que no se cuestiona que sean los lazos de sangre los que justifiquen la riqueza. Y el privilegio es parte de lo que se hereda. Mucho menos se cuestiona cómo se acumuló ese caudal hereditario. Sin embargo, la mayoría de las personas no heredan riquezas materiales, sino carencias y necesidades, producto de la pobreza y de la desigualdad en la que viven, y de eso es precisamente de lo que trata este libro. Existen numerosas mistificaciones y medias verdades que vienen a nuestra mente cuando nos referimos a la desigualdad y a la pobreza. Hay quienes la definen como una rara enfermedad que la sufren quienes no hacen nada para curarla, o como condiciones causadas por la pereza y la falta de interés para salir de ella, o simplemente como situaciones naturales e inevitables. La pobreza es un fenómeno social producido por los seres humanos y no un hecho natural, y afecta todas las áreas de la vida. Es fruto de un desarrollo contradictorio y desigual, por el cual históricamente unos sectores acumulan grandes riquezas y los más pobres no tienen acceso relativo a ellas. Implica opresión, dependencia, injusticia, la atrofia de ciertas capacidades, y es por tanto un hecho generado y mantenido por unas estructuras, por lo que no es posible resolverlas sin trabajar con esas estructuras. Para medir la pobreza y quienes caen bajo su condición, se distinguen dos tipos o dos niveles de pobreza: la pobreza absoluta y la relativa, para cuyo análisis se elaboran diversas metodologías. En el 2023, la línea de pobreza en los Estados Unidos estaba establecida en $13,500 anuales para una persona. En el 2024 se elevó a $15,060, lo que significa $1,255 al mes. Esto implica que cualquier persona que reciba un ingreso de $1,255 o menos va a caer bajo la línea de pobreza. El sistema capitalista lleva cerca de 250 años en el poder y en su versión neoliberal ha acaparado la hegemonía en los pasados 50 años. La capacidad productiva de los seres humanos alcanza niveles nunca antes vistos,
pero al mismo tiempo se derrochan y destruyen los recursos naturales, se producen desechos tóxicos que envenenan el aire, la tierra y las aguas, y millones de personas no alcanzan a obtener lo necesario para su sobrevivencia. El capitalismo extractivista ha destruido el medio ambiente y enfrentamos el posible colapso de la forma de vida de millones de personas, plantas y animales. Quienes más se afectan por esta realidad son los países pobres, que son precisamente los que menos han contribuido a esta desgracia. En el 2022, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe titulado Tiempos inciertos, vidas inestables, reveló lo que ya se sabía, lo que ya se venía anticipando: la existencia de múltiples capas de incertidumbre interconectadas, desestabilización sin precedente, muertes, guerras, enfermedades y desastres que han resultado devastadores para miles de millones de personas en todo el mundo. Hoy día se habla de que la enfermedad más generalizada es la depresión, coincidiendo, ¿verdad?, con esta forma de vivir la vida de manera sumamente inestable y con incertidumbre. En el siglo XXI, el 1% de la población del mundo sigue diciendo que la riqueza del planeta les pertenece. La fortuna de los 1.000 millonarios aumentó en un 12% en plena crisis de la pandemia, el equivalente a 2.500 millones de dólares diarios, mientras que la riqueza de la mitad de la población más pobre, que son 3.800 millones de personas, se redujo en 11%. En el 2014, la riqueza del 1% ascendía a 110 trillones de dólares, 65 veces más que el total de la riqueza que posee la mitad más pobre de la población planetaria. Y de este dinero, solo 4 centavos de cada dólar recaudado correspondían a impuestos sobre la riqueza. Estas son algunas de las condiciones de desigualdad imperantes en el mundo actual, pero el discurso de los medios de comunicación y de los gobiernos dicta un entendimiento que nada tiene que ver con estas condiciones. La desestabilización de los sistemas climáticos de los que depende nuestra supervivencia interactúan con las desigualdades y pobreza existentes y amenazan con revertir el desarrollo alcanzado de manera significativa. Los desequilibrios planetarios y sociales se alimentan unos a otros, agravando la situación. Tal fue el caso nuestro, ¿verdad?, con los huracanes y con los terremotos. Es necesario entonces replantear el significado del crecimiento económico. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos, verdad, para el futuro? ¿Qué es lo que vamos a definir como desarrollo? El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, hizo un llamado a los ciudadanos del mundo a proteger la casa común de su destrucción. Cuestiona la confianza irracional en un modelo de desarrollo que en nombre del progreso genera desigualdad, contaminación, basura y una cultura del descarte. Señala a este sistema como uno depredador en el que la moral y el respeto a la persona y al medio ambiente se han olvidado. Un sistema cuyo eje es la maximización de la riqueza y para ello intensifica la propaganda de consumo. Se observa la privatización de los recursos y su conversión en mercancía en manos de grandes corporaciones, aparte de la destrucción de sus fuentes de origen. El Papa Francisco señala que el mundo tiene una deuda social con los pobres de la tierra, pues históricamente les ha sometido a la inequidad y a un sistema de relaciones perversas de explotación. Los efectos de la destrucción se experimentan en la degradación social, en el agotamiento de los recursos, en la especulación financiera y en el sometimiento de los más débiles a una deuda externa que nunca acaba de pagarse. La nuestra es de 72.000 millones de dólares, ¿verdad? A juicio del Papa,
la degradación del medio ambiente de la casa de todos es un pecado social. Un concepto que me parece sumamente importante incorporar en la discusión. Yo creo que hay una idea principal que permea toda esta primera... Hay una idea principal que permea toda esta primera intervención de la doctora Linda Colón, es que la pobreza no ocurre de forma natural. La pobreza es producto de nuestras actuaciones, de nuestras interacciones sociales y de las propias estructuras de desigualdad y de inequidad que hemos creado y establecido. Presidente. Sí, y yo voy a comenzar en el mismo sitio que tú planteas, José, porque me pregunto yo si la pobreza, no solo la que estamos viviendo ahora, sino la que hemos vivido en el pasado. Estoy mirando el caso de Puerto Rico, no estoy mirando en otros lugares. Y me pregunto si esa pobreza es por diseño. En otras palabras, que aquellos que están llamados a proveerle al pueblo sus posibilidades de desarrollo social, económico y humano, estructuralmente diseñan un gobierno, aunque resulte paradójico decir eso, que permita que una parte importante de la población, una parte grande de la población no tenga los recursos y una pequeña controle. O sea que hay un elemento de poder ahí que hace, a veces sutilmente y a otras veces descaradamente, esclavizar una parte importante de la población. Pero yo quisiera, mi segundo comentario, dirigirlo a lo siguiente. En estos días hemos estado leyendo encuestas, muchas encuestas, en la radio, en la televisión, en los medios digitales. Y entonces hay como dos grupos de personas que presentan sus ideas. Por un lado, cuando se le pregunta al pueblo, cuando se le pregunta a los residentes, a los ciudadanos, ¿cuáles son los 5 problemas más importantes en Puerto Rico? Violencia, corrupción, pobreza, desigualdad, que es el tema de este programa, y falta de servicios de salud. Se repiten esos 5 problemas. Por otro lado, cuando uno escucha las propuestas de los partidos que aspiran a gobernar a Puerto Rico en el 2024, ¿qué prioridades uno escucha? ¿Cuáles son los temas de esa discusión? Perspectiva de género, que Puerto Rico salga de esta situación colonial, romper el bipartidismo y que unas facciones ahora mismo no representadas en Cámara y Senado que ocupen posiciones para poder adelantar su agenda. Entonces da la impresión para mí que estamos hablando de 2 países distintos. Entonces, yo ato esa situación que yo la veo en la realidad de nuestro país con el tema de la doctora Linda Colón. Porque esta situación que se presenta aquí, el pueblo con sus necesidades y los líderes que aspiran a gobernar a Puerto Rico con otras prioridades, lleva a la exclusión, lleva a la desigualdad y lleva a la pobreza. Porque si nos vamos por el camino de no atender los problemas fundamentales que tiene Puerto Rico, incluyendo el tema de la dependencia, y nos vamos entonces a enfocar en, cómo adelantamos la perspectiva de género, cómo adelantamos el tema de la descolonización de Puerto Rico, cómo nos metemos a romper el bipartidismo, fracturando las posibilidades de que personas estén en Cámara y Senado, terminaremos con unos esfuerzos en estas direcciones sin atender las prioridades del país
y continuaremos con una sociedad puertorriqueña donde haya exclusión, desigualdad y pobreza. Sí. Interesante, Jorge Iván. La doctora Linda Colón ha sido una estudiosa de este tema en Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad de hace mucho tiempo atrás de trabajar con ella en un grupo que creó el ex presidente de la universidad, doctor Norman Maldonado. Hicimos una serie de trabajos y se publicó un libro precisamente sobre esos trabajos. Excelente pensadora que ha dedicado gran parte de su vida a este tema. De hecho, participó en el primer conversatorio que nosotros hicimos aquí en la universidad, hace ya un tiempo atrás. Me resulta interesante que en el título del libro aparece la palabra exclusión. Que cuando yo pienso en exclusión, pienso en el Papa rápidamente. El Papa dice que la pobreza es un escándalo y pide que se escuche el grito de dolor de los pobres debido a esa exclusión que genera la pobreza. Y yo no he leído todos los estudios que se han hecho en Puerto Rico sobre la pobreza, he leído unos cuantos. Que yo recuerde, la palabra exclusión es la primera vez que aparece en un estudio de la pobreza en Puerto Rico. Y no tengo duda alguna, quizás no estoy en lo correcto, pero no tengo duda alguna de que posiblemente procede del uso que le ha dado el Papa a ese término, a través de su pontificado. De hecho, ya terminó citándolo en esta última parte. Sí. Otro elemento que también me suena que ella recibió ciertas influencias que en estudios anteriores en Puerto Rico tampoco se habían contemplado, es cuando ata el asunto de la pobreza con el asunto ambiental, con la degradación de recursos, con la casa común. Ese empatar esos temas es novedoso también en Puerto Rico en estudios de la pobreza. De manera que es sumamente interesante, ¿verdad? Ella menciona, y a todo esto me llevó a la mente esto cuando Jorge Iván mencionó que hay causas de la pobreza que están diseñadas, ¿verdad? Yo pensé rápidamente en la década del 90, cuando el doctor Pedro Rosselló ganó la gobernación, estaba en boga el asunto de la privatización de servicios públicos, y ahí fue que se privatizó el sistema de salud en Puerto Rico, adoptando a rajatabla el modelo que Clinton implantó en Estados Unidos en ese momento. Y esa, sin duda, ha sido una de las causas fundamentales que ha impactado grandemente a los pobres en Puerto Rico, a un gran sector de nuestra sociedad, ha sido la forma en que se diseñó este sistema de salud a partir de esas decisiones que se tomaron en ese momento. Y esto, pues también tiene relación con, ella mencionó ahora, o lo leí en otro planteamiento que ella hizo correctamente, de que pues la pobreza tiene causas, hay elementos coyunturales y hay elementos estructurales, ¿verdad? Este ejemplo aunque pueda tener algún asunto relacionado, algún elemento estructural, esta decisión momentánea en ese momento de la historia política de Puerto Rico, cuando para ganar votos se creó una tarjetita de salud sin mucho estudio a profundidad de cómo se iba a financiar ni nada de eso. Ese es un ejemplo de una decisión coyuntural de un momento de la historia de este país. Y también pues hay muchas causas estructurales detrás de eso, que quizás hablemos de ellas un poquito más adelante. Tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos escuchamos los comentarios de la licenciada Riestra y continuamos escuchando la presentación de la doctora Linda Colón. Esto es Actualidad Pública, hoy viernes 8 de marzo del 2024. Enseguida regresamos. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 8 de marzo del 2024. Estamos comentando en el programa de hoy la reciente presentación del libro La herencia de la exclusión, desigualdad y pobreza
en Puerto Rico en el siglo XXI de la doctora Linda Colón Reyes, que fuera presentado en nuestra universidad el pasado 22 de febrero. Lisa. Sí, bueno, primero quería comentar algo que había mencionado el licenciado Frontera en su primera intervención sobre cómo pues no se llega automáticamente al estado actual en el que ¿verdad? Nos encontramos en nuestro país, ¿verdad? De pobreza, de aumento de pobreza. Escuchamos a la doctora Linda Colón pues desarrollar un poco esos indicadores de pobreza, pero de nuevo son decisiones morales, decisiones que se han tomado conforme a ciertas ideologías, ¿verdad? Que han causado una mayor inequidad en el mundo y en Puerto Rico, ¿verdad? Yo pensaba en esa ideología del liberalismo capitalista, ¿verdad? Extremo, esa mano invisible de Smith que de alguna manera quita moralidad, ¿verdad? Es como que automáticamente si permites que todos ¿verdad? Pues compitan, ¿verdad? Pues va a haber un bajón de precios, todos se benefician, ¿verdad? Y es como quitar esa responsabilidad moral de quienes diseñan sistemas que resultan en inequidad. ¿Y por qué, verdad? No aprendemos de eso. Escuchando al presidente hablar sobre estos distractores que a veces presentan las personas que aspiran a puestos políticos en estas próximas elecciones, que mencionó, ¿verdad?, ante temas cruciales, ¿verdad?, y que, bueno, los ha mencionado la doctora Linda Colón, de esos niveles de pobreza por sector, en mujeres, en niños, esa gentrificación, ¿verdad?, que también mencionaron los compañeros, pues sustituyéndolo por temas como perspectiva de género. Quiero aclarar, lógicamente, ¿verdad? Está hablando nuestro presidente de la ideología de perspectiva de género, no de el dejar de valorar la dignidad de toda mujer, ¿verdad? Que de nuevo, mejorar el estado económico, o sea, que haya desarrollo económico en el país es mejorar la situación social, económica de las mujeres, da un mayor empoderamiento a las mujeres. Es también mejorar el estado de salud mental de hombres y mujeres, ¿verdad? Que es causado, ¿verdad? Muchas veces por esa falta de medios, ¿verdad? Pues lo que lo que nos ha dicho el Papa en la alegría del Evangelio, ¿verdad? Que muchas veces la violencia es causa de esa inequidad social, ¿verdad? Causa la violencia social, algo que también mencionó la doctora Colón Reyes con mucho acierto. Y permítame un comentario sí. en esa dirección, Lisa. No es que la pobreza, no es que la violencia genera pobreza. Es que la pobreza genera violencia, ¿verdad? Siempre se ve de la otra manera. Eso. No hay que combatir la violencia para evitar la pobreza. No. Que combatir la pobreza para evitar la violencia y evitar entonces las situaciones que se generan en torno a esa seguridad, ¿verdad? Exactamente. Y luego, escuchando al doctor Colón, ¿verdad?, hablando sobre ese sistema de salud, ¿verdad? Cuando se estableció esa reforma de salud, siguiendo un modelo norteamericano, ¿verdad? Que tenía, ¿verdad?, que se había establecido bajo otro contexto que no es el puertorriqueño, pues lógicamente pues no podía tener como resultado el éxito, ¿verdad? Cuando no se toman esas decisiones, que son decisiones morales, ¿verdad?, por las que hay una responsabilidad por parte y una culpabilidad por parte de quienes las toman, pues causan, ¿verdad?, pues esta mayor pobreza o esta mayor crisis en temas tan cruciales como la salud. Todos somos hermanos del Papa Francisco, que salió publicado a principios en los primeros meses de la pandemia, como recordamos, en el 2020, nos dice en el número 21, que escuchando a la doctora Linda Colón recordaba ese punto, que hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad.
como ella nos demuestra, ¿verdad? Y así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas, no comparables con la realidad actual. Porque en otros tiempos, por ejemplo, no tener acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza ni generaba angustia. La pobreza siempre se analiza y se entiende en el contexto de las posibilidades reales de un momento histórico. Y es algo que hace la doctora Linda Colón en su estudio, ¿verdad? Contextualizar. Empieza desde lo macro, desde lo global, hasta aterrizar en Puerto Rico. Y me llama la atención de que el mismo título, ¿verdad?, hable de Puerto Rico en el siglo XXI. Algún historiador pudiera decir, no hay perspectiva histórica para uno hacer estos juicios. Bueno, han pasado muchas cosas como para uno poder, desde su campo, ¿verdad?, de las ciencias sociales, hacer unos juicios acertados, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar entonces la segunda parte de la presentación de la doctora Colón y con el tiempo que nos queda al final haremos algunos otros comentarios. En el 2015, 735.9 millones de personas se encontraban en pobreza extrema en el mundo, lo que significa que su ingreso diario era de $1.90 o menos. A raíz de la pandemia, las cosas empeoraron y en el 2020 casi 100 millones de personas más cayeron bajo pobreza extrema y el hambre afectaba a unos 800 millones de personas. A su vez, el número de personas desplazadas, esas que vemos en televisión, ¿verdad?, en estas grandes líneas, saliendo de los países africanos y saliendo de los países de América Latina y América Central, por la fuerza, en esta última década la cifra alcanzó 82.4 millones de personas. O sea que nuestros 600.000 emigrantes forman parte de esa cadena que estamos viendo alrededor del mundo. En el otro extremo se encuentran aquellos que concentran grandes fortunas. Los países europeos encabezan la lista de los que acogen al 37.2% de los millonarios. En América Latina habitan el 32%, pero Estados Unidos sigue siendo el país que concentra el porcentaje más elevado de millonarios en el mundo, junto a cerca de 50 millones de personas bajo el nivel de pobreza. En el 2012, los 400 estadounidenses más ricos acumularon una riqueza equivalente a la de otros 150 millones de estadounidenses que pertenecen a la mitad más pobre del país. El 20% de los de mayor ingreso obtenían más ingresos que la totalidad del 80% restante. Y de esto es de lo que estamos hablando cuando hablamos de desigualdad social. Hablemos ahora en específico sobre qué significa este concepto. Este concepto, al igual que el de pobreza, enfrenta dificultades al momento de explicarse. La desigualdad social se refiere a la distancia que separa a los distintos grupos con respecto a la distribución de la riqueza y al ingreso producido. Se mide utilizando el índice de desigualdad Gini. Existen barreras multidimensionales representadas en leyes desiguales y estructuras políticas, culturales y sociales también desiguales que promueven y mantienen la desigualdad social. Pero en medio de un discurso de igualdad e inclusión que es aceptado como un valor por la mayoría. Creemos que somos iguales, pero la realidad es que cuando escarbamos no somos iguales. Las desigualdades están determinadas por factores estructurales e históricos, tales como la posesión material del capital, las finanzas, la tierra y las riquezas, las leyes y reglas establecidas, el trato discriminatorio o privilegiado que se recibe en la sociedad, la distribución en el nivel de ingreso, el tipo de trabajo que se realiza, el nivel educativo que se obtiene, el acceso al consumo, el acceso al poder decisional y político, las experiencias culturales y tradiciones existentes, la accesibilidad a los servicios de salud y transportación, la religión que se profesa, la región donde se vive, el género, la raza y etnia,
la calidad y lugar de vivienda y la experimentación del bienestar de la vida en general. En el caso de Estados Unidos, el índice Gini, que mide la desigualdad, aumentó de 0.45 en el 1993 a 0.49 en el 2022. Estados Unidos es el país desarrollado con el índice de desigualdad más alto del mundo. La mayor parte de los países desarrollados tienen índices de desigualdad por debajo de 0.30. De Estados Unidos es 0.49. Si lo miramos en términos de los grupos étnicos, la desigualdad y la pobreza se repartieron de la siguiente forma en el 2022. Los blancos tenían un índice de pobreza de 9%, mientras que los negros tenían un 18.8%, los hispanos un 15.7%, los asiáticos, que son los que menos pobreza tienen en Estados Unidos, un 7.3%, los hombres un 9.4% y las mujeres un 11%. Ahora, cuando vamos a las mujeres solas con hijos, estamos en el 24% bajo condiciones de pobreza. Y en el 2022, los menores, los niños, tenían un índice de pobreza de 16%. Si lo miramos por estados, Mississippi es el estado con la tasa más alta de pobreza, tenía un 19%, Luisiana también un 19%, Nuevo México un 17%, mientras que New Hampshire tenía un 5%. O sea, en Estados Unidos, nuevamente, la desigualdad depende, ¿verdad?, de cuál es el contenido de la población. Y si nos vamos a comunidades de hispanos o de negros, la tasa de pobreza puede andar por un 40%. ¿Saben? Sitios como el sur del Bronx, por ejemplo, que es donde habitan la mayor parte de los puertorriqueños, tiene tasas de pobreza de 40%. Bueno, veamos ahora algunos datos sobre Puerto Rico. En los pasados 70 años, Puerto Rico ha pasado por rápidos procesos de transformación económico-social como los que nos mencionaba ahorita el presidente. La desigualdad y la pobreza experimentadas en el siglo XXI están atadas a las fases de organización colonial y políticas extractivistas típicas de este sistema seguidas durante el siglo XX y el siglo XXI. Entre las décadas de 1940 a 1970, hubo también un cambio en el imaginario colectivo que estuvo basado en una intensa propaganda dirigida a través de los medios de comunicación masiva. Durante décadas se promovió una ideología que llevó a creer que en Puerto Rico se había producido un desarrollo urbano industrial en el que la pobreza había desaparecido. Se difundió la idea de que Puerto Rico dejaba de ser un país subdesarrollado y pobre y se estaba convirtiendo en un país moderno y desarrollado, donde el American Way of Life era el modelo que debía seguirse. La clase media creció, se construyeron urbanizaciones, se hicieron carreteras, se importaron automóviles y se estimuló un estilo de vida consumista a la americana. Estas imágenes sirvieron para proyectar a Puerto Rico, tanto interna como internacionalmente, como un modelo exitoso de desarrollo. Se difundió la percepción de que la pobreza era cosa del pasado y se le escondió y se dejó de hablar de ella. No obstante, los pobres siguieron ahí. O sea, la tasa de pobreza en los 60 andaba por un 70% y posteriormente pues fue bajando a 68%, 65%, pero bajó muy lentamente. A eso debemos de sumarle que una buena parte de los pobres se fueron del país. 3/4 partes de la fuerza laboral del país emigró entre los 40 y los 60. Se difundió también la idea de que Puerto Rico no podía ser un país independiente. Los mitos de la dependencia y sometimiento se profundizaron aún más. Se llevó a cabo toda una política
de terror en la que el miedo al comunismo era, ¿verdad?, la orden del día, y había una intensa campaña de persecución, encarcelamiento y vigilancia contra las personas que profesaban cualquiera de estas ideologías. Así que la única salida planteada era mantener el status quo. En conjunto con la conversión del país en uno industrializado y urbanizado, se produjo el mejoramiento de los indicadores de salud, vivienda, educación, ingreso, incorporación de la mujer en la economía, disminución en la tasa de pobreza y construcción de infraestructura. Sin embargo, todos los informes y análisis económicos de esta época, estamos hablando de los 70, cuando ya el modelo empieza a entrar en crisis, coincidían en que el crecimiento no había sido efectivo en la creación de los empleos y condiciones de movilidad suficientes para la población existente. Por tal razón, cerca de la mitad de la población se mantuvo en la pobreza y otro enorme sector fue estimulado a emigrar del país. En el siglo XXI, numerosos indicadores reflejan deterioro en las condiciones de bienestar. La infraestructura física de servicios de electricidad, agua, carreteras, escuelas, vertederos, entre otros recursos, se encuentran en gran deterioro. A la vez, ocurre la pérdida de los recursos humanos necesarios para enderezar la ruta. Hoy día este modelo atrofiado se niega a morir, pero tampoco se redefine. En este contexto, la relación de Puerto Rico con el capital monopólico global es cada vez más dependiente de las fluctuaciones que se producen en las estructuras de poder coloniales estadounidenses. Y con esto nos referimos a las leyes contributivas, a la ley Jones, a las políticas monetarias y a la ley promesa. En el siglo XXI se cayeron muchas máscaras y Puerto Rico ha pasado por una lluvia de catástrofes y eventos extraordinarios. Comenzamos el siglo con la expulsión de la Marina estadounidense de la isla de Vieques. Se acusó a un gobernador de corrupción por la Fiscalía Federal para luego salir absuelto. Se vendieron y privatizaron gran parte de las propiedades del gobierno. Se endeudó el país por $72,000 millones. Se expulsaron alrededor de 30,000 personas de los puestos de gobierno. Se cortaron las pensiones. El país se declaró en bancarrota y se estableció la Junta de Control Fiscal para gobernar la colonia. También nos azotaron 3 huracanes. Hubo numerosos temblores de tierra. Más de 500,000 personas abandonaron la isla. Aumentó la criminalidad y las bandas de narcotraficantes compiten entre sí a tiro limpio en las calles. Los casos de corrupción entre gobernantes, alcaldes, legisladores y empresarios son desenmascarados continuamente. Los partidos políticos principales han perdido apoyo entre la masa votante. Se cerraron 600 escuelas. Se redujo la tasa de natalidad por debajo del nivel de reemplazo y somos una población vieja. El sistema de energía eléctrica colapsó y fue entregado a las compañías privadas y el de acueductos se encuentra en pésimo estado y también está siendo privatizado. El 25% de las personas viven en pobreza extrema y el 41% en la pobreza y enfrentan grandes necesidades, a la par que la desigualdad social aumentó a 0.58 y miles de pequeños negocios se han ido a la quiebra. Sin embargo, el 1% más rico aumentó su riqueza. Hay escasez de médicos, de trabajadores de la salud y maestros, y han llegado a Puerto Rico miles de estadounidenses que, guiados por el afán de lucro, quieren comprar cuanta vivienda encuentran. La pandemia del COVID mató a 6,000 personas y el huracán María a otras 3,000. El cambio climático afecta a las islas cada vez más fuertemente. Se destruyen siembras, hay erosión de costas, inundaciones y deslaves. Y el gobierno de Estados Unidos asignó billones de dólares para rescatar la economía, pero los mismos no han sido invertidos adecuadamente o simplemente no han llegado. La lista es larga, como habrán visto, y aún quedan muchos más factores no incluidos.
Todos estos temas son analizados en el texto de este libro con la esperanza de que contribuyan a un mejor entendimiento de nuestra realidad social y económica. El economista Joseph Stiglitz señaló que uno de los cambios necesarios en Puerto Rico sería la reestructuración de la deuda, pues una deuda excesiva conlleva una crisis económica de la cual es muy difícil salir. A su juicio, las medidas que la Junta de Control Fiscal está tomando no producirán el cambio esperado, sino que por el contrario provocarán un mayor empobrecimiento y el mantenimiento de la bancarrota a largo plazo. Los acreedores de la Junta de Control Fiscal y la jueza Laura Taylor Swain no reconocen que el pago de la deuda exigido limita la habilidad para provocar crecimiento y que incluso la reducción de las pensiones y el recorte de los fondos de la Universidad de Puerto Rico tienen consecuencias macroeconómicas negativas. Stiglitz también argumenta que esto es especialmente cierto en Puerto Rico, donde hay una puerta abierta a la emigración con la consecuente fuga de cerebros y de la mano de obra necesarios para cualquier proceso de desarrollo. Bueno, vamos terminando. Junto con el mito de que en Puerto Rico no hay pobreza, también se señala que en Puerto Rico no se produce riqueza. Sin embargo, en el 2018 se calculó que Puerto Rico aportó al gobierno federal y a la economía norteamericana alrededor de 58.100 millones de dólares y recibió del gobierno federal 13.529. Lo que esto significa es que Puerto Rico es en cierta medida una minita de oro para los Estados Unidos. Para concluir, recientemente acaba de salir una noticia en un periódico local que dice que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras informó que se enviaron 9.300 billones de dólares en remesas desde Puerto Rico hacia otros destinos, entre los que se destacan las Islas Caimán, el Reino Unido, las Islas Vírgenes Británicas y Suiza. Señala este informe que estos 3 destinos son conocidos históricamente como paraísos fiscales, debido a su política de cero impuestos corporativos, estrictas leyes de confidencialidad, supervisión regulatoria mínima y facilidad de incorporación. Con esto lo que quiero decir es que, ¿verdad?, en este análisis de la pobreza y la desigualdad en Puerto Rico tenemos que mirar también la riqueza que se genera en el país, para no caer, ¿verdad?, en esta visión de que no somos nada y de que somos incapaces. En Puerto Rico sí se está produciendo, sí hay gente que está trabajando, lo que pasa es que el botín está mal repartido. Muchas gracias. Esa última expresión, el botín está mal repartido, ilustra todo lo que esta segunda mitad de la presentación de la doctora Linda Colón ha esbozado sobre la manera en que está estructurada la operación económica en Puerto Rico y lo que ha pasado en estos últimos años. Y yo creo que es un tema que hemos mencionado muchas otras veces aquí en el programa, la diferencia entre lo que es crecimiento y actividad económica versus lo que es desarrollo. Si los insumos que produce la actividad económica no se quedan y no se utilizan para mejorar las condiciones de vida generales de la población, entonces, aunque haya crecimiento, aunque haya actividad, aunque se genere riqueza, como ya señala al final, pues no podemos hablar de verdadero desarrollo. Porque con todo lo que pasó en Puerto Rico durante los 70 y los 80, uno hubiera esperado que cuando cambiaron las circunstancias en los 90, el país hubiera podido aguantar el golpe. Pero no fue así. Ha sido fue una subida que tomó mucho tiempo llegar entre el 60 y el 90 al punto en el que estábamos y que se escocotó en la mitad del tiempo que hubo entre una transición y la otra, lo que refleja que no había las condiciones para que se pudiera sostener lo que estaba ocurriendo. Y fíjense que tanto que se habla de lo que viene de Estados Unidos para acá, pero es 4-1 lo que sale de aquí hacia allá, ¿verdad? Y cuál es el efecto que eso tiene cuando esa riqueza no se queda y, como ella dice, no produce sus frutos
localmente y como hemos dicho en otras ocasiones, pues los números macroeconómicos pueden ser muy bonitos. Si eso no mejora las condiciones microeconómicas en el mercado ordinario en el que cada uno de nosotros participamos para el acceso a bienes y servicios, pues de nada sirve que los números macroeconómicos sean de esa manera. Crecimiento, pero no hay desarrollo. Pero no hay desarrollo. Presidente. Sí, no. 4 brevísimos comentarios. El primero es que me da la impresión que se contestó la pregunta de si la exclusión, la desigualdad y la pobreza es por diseño. Me da la impresión que sí es por diseño. Y para ilustrarlo, vemos lo que ha sucedido en Rincón, Dorado, el Viejo San Juan, en el cual se han colonizado estos pueblos y estos lugares donde los residentes han tenido que abandonar estas áreas. Bueno, y las han abandonado porque tenían una casa que valía 300,000 pesos y ahora de momento alguien le dice, te ofrezco 3 millones. Pues obviamente, económicamente la persona se va. Pero si usted va a Rincón, Dorado, Viejo San Juan, encontrará que ya no tiene los perfiles que tenía en el pasado. Y yo del área particular de Rincón puedo hablar con conocimiento de causa porque lo he visto. En segundo lugar, es posible que la situación sea peor de lo que ahora vemos. Me luce que con su presentación la doctora Linda Colón plantea que la situación puede volverse peor, porque no hay signos que demuestren que estructuralmente vamos a salir de la exclusión, de la desigualdad y de la pobreza. Y mi última pregunta, según escucho esta presentación ya por tercera vez, en este momento, ¿es Puerto Rico viable? ¿Es Puerto Rico viable de cara al futuro? Yo pienso que hasta que no decidamos tener un proyecto de unidad de país, va a ser muy difícil volverle a Puerto Rico a devolver su viabilidad. Y la fractura que se propone para estas elecciones del 2024, fractura política, social en el país, no me da señales de esperanza. Sí, quiero un par de comentarios básicamente finales. Ella enfatiza mucho este asunto de que se dice que en Puerto Rico no hay pobreza. Mucha gente dice que aquí no hay, que no hay pobreza, que esto es un hato de vagos y de gente que vive del cuento y que cosa que es rotundamente falsa, y que el Papa lo plantea de otra manera cuando dice que los pobres se han hecho invisibles, se han invisibilizado, ¿verdad? Y el último comentario es que fíjense ustedes cómo esta situación de pobreza es tan grave, aun cuando la definición que se utiliza es más estrecha que otras. Me explico. Todo el argumento de pobreza que se está discutiendo en esta presentación, que utiliza los indicadores que existen para discutir el tema, están basadas en los índices de pobreza a base de ingresos que reciben las personas. O sea, ese es el criterio fundamental, los ingresos que reciben las personas, y si esos ingresos son suficientes para cubrir unas necesidades básicas, fundamentales. Pero cuando uno va más allá del asunto de esa definición, y yo en el pasado en algún momento toqué este tema aquí en este programa, cuando uno amplía la visión, pues la cosa se complica. Y una persona que amplió esa visión es un premio Nobel de Economía que yo he mencionado aquí, de la India, Amartya Sen, quien, entre otras cosas, se ha distinguido por estudiar profundamente el tema de la pobreza. Y Amartya Sen mira la pobreza desde un punto de vista más amplio y multidimensional, no solamente a base de cuánto ingreso posee la persona. Se enfoca más en la capacidad de las personas para llevar a cabo la vida que valoran, que incluye el acceso a la salud, la educación, la justicia, a oportunidades económicas y participación política. Sen dice que la pobreza no se debe medir en términos monetarios, sino que hay que medirla en la privación de libertades básicas u oportunidades, que hay que mirar a las desigualdades estructurales que limitan las capacidades de las personas.
Obviamente, el planteamiento de CEN es muy atractivo, pero no es tan operacional. Es más difícil, es complicado para medir los argumentos que él trae, por lo tanto, los índices que se utilizan para medir la pobreza son índices que son medibles, como el ingreso, la riqueza, etcétera. Y ahí, en la combinación de lo que plantea Marta Sen con lo que Stiglitz ha estado planteando sobre el caso de Puerto Rico. Definitivamente. O sea, cuando hablamos de Stiglitz, estamos hablando de la persona que logró balancear por la única vez en la historia el presupuesto de los Estados Unidos, otro premio Nobel de Economía en esa dirección. Me hacen señas de que el tiempo no nos da para más, pero hay muchas otras cosas que seguir diciendo sobre esta conferencia y la discusión que vino después, así que yo voy a anticiparme a sugerirle al panel que esta conversación la sigamos la semana que viene. Y ya me dijeron todos que sí, así que, bueno, pues por aquí mismo, aquí la ponemos en pausa hoy y la dejamos sobre la mesa de la discusión hasta la semana próxima, en la cual esperamos volvernos a encontrar con ustedes por aquí, por Actualidad Pública. Buen fin de semana para todos. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.